Chair Chat. Public remarks on his investigation. He's gonna make the case for impeachment so we don't have to! Oh no, if Mueller read the Mueller report, I'm screwed! At long last, here is Mr. Mueller. I am speaking today to announce what Giuliani was pressing for. Is everything okay, sir? Luces, cámara, impeachment. Bienvenidos al show político más grande de los últimos tiempos en todo el planeta. Así como usted lo vio, caricaturizan, se burlan o se angustian en la televisión de Estados Unidos por ver cómo la política es más que suciedad. Es una verdad hecha teatro donde quizá no importe quién es el ganador o el perdedor. El grave problema es qué se desprende de lo que habrá después, porque ahí sabremos cuál será el método que apliquen en el mundo. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, el juicio final en muchos sentidos. Quid pro quo. Es quizá la frase más escuchada en los últimos días. ¿Pero qué es? Es una locución latina para referirse a un intercambio de favores, especialmente en un negocio en el que debe haber beneficios y cesiones equivalentes por cada parte. Es un simplemente toma y dame, toma y daca, te doy pero me das. Trump está acusado de abusar de su poder para presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El objetivo: perjudicar al rival que tendrá en las elecciones presidenciales, Joe Biden. El método: que Ucrania abriera una investigación por corrupción contra el hijo de Biden, quien trabajó en una empresa ucraniana cuando Biden era vicepresidente de Estados Unidos. El chantaje: Trump congeló $400 millones de ayuda militar a Ucrania. El mecanismo: si el presidente de Ucrania abre la investigación, Estados Unidos entonces le enviaría la ayuda militar congelada y además le conseguiría una cita en la Casa Blanca. Este es el quid pro quo. El presidente de Ucrania además tendría que abrir una investigación por la supuesta interferencia ucraniana en las elecciones de Estados Unidos, y no Rusia, como se había acusado antes. Was there a quid pro quo? As I testified previously, with regard to the requested White House call and the White House meeting, the answer is yes. Everyone was in the loop. The president came into the meeting and immediately started speaking. He had just a string of comments that Ukraine is a terrible place, they're all corrupt, they're terrible people, they tried to take me down. I found the July 25th phone call unusual because, in contrast to other presidential calls I had observed, it involved discussion of what appeared to be a domestic political matter. It is improper for the President of the United States to demand a foreign government investigate a U.S. citizen and a political opponent. This is a seminal moment in our investigation, and the evidence you have brought forward is deeply significant and troubling. El show continúa. El show continúa. Muchísimas gracias a usted por todas sus preguntas, gracias por toda su preocupación, por lo que nos mostraron ahí en los programas anteriores y me preguntaban que cómo estábamos. Muchas gracias a todos ustedes.
Y gracias al equipo también de Detrás de la Razón. Voy a pedirle a nuestros invitados que tienen un minuto para cada respuesta, porque hay muchísimas cuestiones acerca de esto, así que cuando lleguen al minuto, no se me enojen. Buenas noches aquí en Teherán, Francisco Javier Martínez, un placer saludarte como siempre, un abrazo, gusto en tenerte aquí. Jorge Luis Santa Cruz, maestro, periodista, académico allá en la Ciudad de México. Gracias a los dos grandes tenemos esta noche. Francisco, siempre es un placer. Comienzo contigo, Francisco, por favor. A ver, independientemente del delito o no, de si lo cometió o no Donald Trump, yo quiero basarme en los hechos. Desde que llegó a la presidencia existe una desesperación y muchos intentos por hacerle un impeachment y destituirlo. Entonces es más que obvio que el delito de Ucrania, Rusia o lo que sea, pues no es tan importante. Lo que les urge es destituirlo, solo que no han podido. Pregunta, ¿por qué es tan urgente derrocar a Donald Trump? Hola, buenas noches, Roberto, Jorge, y felicitaciones al equipo. Es urgente derrocar a un outsider, porque así es considerado por los propios miembros del partido que le apoyan, los republicanos. Ningún republicano con el corazón en la mano diría que le gusta Trump, pero Trump ha sabido hacer de los errores de esa mal llamada izquierda de los demócratas, ese abandono a los intereses reales del pueblo de los Estados Unidos, porque bien lo habéis titulado, y por eso he dicho las felicitaciones, es política espectáculo, es lo que nos viene para el futuro, es un show. Es un show porque lo llaman democracia, pero es una plutocracia, en términos griegos, de corporaciones, de grandes corporaciones. Y querría decir, como ejemplo, que están por una parte intentando un proceso de juicio político llamado impeachment, y el propio martes, desde la Cámara del Congreso, los demócratas, todos menos 10 demócratas, en una ley que pretendía evitar el cierre del gobierno de aquí a final de año, al 20 de diciembre, evitar el llamado government shutdown, han vuelto a dar al señor Trump, al mismo que le están intentando hacer el impeachment, todos los demócratas le han dado la posibilidad de prorrogar, de ampliar, de reautorizar todos los poderes de la infame Patriot Act. Es decir, esta ley infame que lo único que hace es recortar derechos civiles de la ciudadanía. Por lo tanto, para terminar en esta primera parte, es política espectáculo, es un show de los tan corruptos demócratas como los tan corruptos republicanos. ¿Qué es un outsider para la audiencia, Francisco? Un outsider es aquel persona que no es considerada político de élite, político de familia, político de carrera, es decir, que no tiene el pedigrí o la clase política, la casta política. Bien. Él es un empresario, mayor o mejor o peor, pero es un empresario que decide dar un vuelco a la política cuando no estaba afiliado a ninguno de los dos grandes partidos, porque coqueteó en años atrás con demócratas, como coquetea con republicanos con tal del poder. En las formas de poder populistas, lo único que es basar en sentimientos, en chivos expiatorios. Es un personaje que lleva ya más de 10.000 cuantificadas declaraciones falsas documentadas. Es un señor que se salta a la torera todos los procedimientos, formas que la Constitución americana hasta entonces tenía. Por menos el señor Nixon dimitió, pero son otros tiempos, son malos tiempos para la lírica, como decía una canción, y el mundo de los populismos es el mundo de la política malas espectáculo. Noticias. Y de cuando rascas no hay nada. Bien, a ver, Jorge Luis, pues la misma pregunta, ¿por qué es tan urgente destituir a Trump? Claro que sí, felicitaciones, gracias Roberto, saludos muy afectuosos a Francisco, felicitaciones del equipo, es un tema grande, un gran tema, por la simple y sencilla razón de que se ha intensificado la guerra del globalismo que encabeza George Soros, este especulador, con el apoyo de la banca Rothschild, en contra de los evangélicos sionistas que detentan el poder en Washington. Trump
ha dado beligerancia, hay que decirlo, ha dado beligerancia a China y a Rusia. Esto en contraposición con el modelo unipolar que instauró el presidente George Bush padre en 1991, luego del colapso de la Unión Soviética. En el lado globalista, en el lado de Soros y de Rothschild, están inconformes porque el modelo tripolar al que está accediendo el presidente Trump les resta oportunidades de negocio y de control político, diplomático, militar y mediático, Roberto. Bien. Francisco, ahora regreso con esto. Quiero cambiarte la pregunta 180 grados, Francisco. Dado que Donald Trump es un hombre de negocios muy inteligente para la televisión y el arte del engaño, como tú has mencionado, con tantas mentiras registradas, pregunta: ¿existe la posibilidad de que todo esto que estamos viendo fue planeado por el mismo Donald Trump con dos objetivos? Uno, estar siempre en las noticias, que eso le encanta y además pues le da popularidad. Y dos, un show que no llegará a nada, como dices, pero que sirve para distraer al público mundial de algo real que está pasando. O sea, es un gran distractor. ¿Es posible esto o es imposible? Es posible, y no es ninguna locura verlo de esa manera, como una posibilidad muy real. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que los primeros que han soltado, aunque no con todos los elementos base, la cinta grabada de la conversación de agosto fue la propia Casa Blanca, y digo no con todos los datos porque luego se ha visto las declaraciones del teniente coronel Alexander Vindman, que parecía que había algún corte o no claridad en toda la cinta, tal como había sucedido. La realidad es que de todos los que rodeaban a Trump Trump está rompiendo hasta toda una política de check and balance que tenía en la tradición política norteamericana. El presidencialismo trumpista lo que está haciendo es, incluso los que le rodeaban están cayendo por el camino. Y no diría yo que todos estos que se han metido en esta trampa ucraniana no caerán todos por el camino, menos el propio presidente Trump. Es decir, es un gran hacedor porque él ahí se están viendo dos posturas: el Trump oficialista, que reconoce que había unas ayudas del Congreso aprobadas por el partido para Ucrania, para la asistencia militar ucraniana, pero por otra parte, extraoficial, también está presente Trump, haciendo que sus hacedores, valga la redundancia, desde el 15 de julio hasta el 11 de septiembre, haya unas presiones brutales de todo tipo que han sido denunciados por lo que Trump llama el Deep State, pero que aquí está mezclando dos cosas. Una cosa es el Deep State, las corporaciones industriales, militares y de energía, gas, petróleo, y otra es lo que él hace extensible a ese Deep State, el servicio civil de Estados Unidos, el Federal Civil Service, tanto el estatal, el local y el federal, que son el funcionariado, por decirlo con unas palabras, los que están acusando los ataques del propio Trump. Si no hay contrapeso de funcionario con políticos, entramos en una dinámica de que los políticos, cuando llegan al poder, ya no tienen cortapisas. El funcionariado se ha creado en todas las naciones del mundo para que, independientemente de quién gobierna, puedan hacer esa labor, entre comillas, de apoyo y también de control y denuncia. Trump también está atacando eso. Bien, a ver, qué bonito se van engranando las cosas, porque esto que te pregunté, Francisco, de si es un distractor para que el público del mundo no fije la atención en otra cosa que está sucediendo, regreso contigo, Jorge, ya que lo tocaste, en el terreno global, ¿cómo influiría la destitución de Trump con la guerra entre China y los patriotas ultranacionalistas? Lo pregunto porque desde que vimos la gran producción de una serie de televisión llamada Tierra de Leche y la Miel, que pone a Israel y a sus judíos como lo máximo, y que esa producción fue hecha sorprendentemente por la CCTV, o sea, la televisión de China,
Pregunta, ¿podría ser esa la meta de Donald Trump? Un supremacista contra el apoyo económico judío que hizo grande a China, es decir, el sionismo que tiene atrapado incluso a Rusia. Por favor. Mira, es un escenario interesante y si me lo permiten la audiencia, Francisco y tú, por supuesto, yo quisiera explorar la otra vertiente. Me parece muy interesante que en este momento en que Fiona Hill, quien fue la principal especialista sobre los asuntos de Rusia en el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, le diga a los congresistas, esto ocurrió hoy mismo, que Ucrania no intervino en las elecciones, sino que fue Rusia. Me parece muy interesante que al tiempo en que avanza el juicio político contra el presidente Trump, siguen los disturbios en Hong Kong, disturbios que ponen en conflicto al gobierno comunista de China. Pero al mismo tiempo noto con preocupación cómo en Europa la Alianza Atlántica, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha declarado este jueves que el espacio exterior también debe ser considerado como espacio de maniobra bélica, es decir, ha proclamado su derecho sobre el espacio exterior. Estas dos acciones, estimados amigos, no tienen nada que ver con la reelección, o por lo menos en apariencia, con la reelección que pretende el presidente Trump. Lo de Hong Kong es un aviso contra China y lo del espacio exterior europeo es un amago en contra de Rusia. Y justamente Trump, sea como fuere, ha evitado el enfrentamiento bélico con China y con Rusia. Al evitar el enfrentamiento bélico con estas dos superpotencias, las que dejan de percibir ingentes ganancias son las empresas que pertenecen al complejo militar industrial. Entonces, el asunto no nada más es destituir a Trump, que está alineado, sí, con el evangelismo sionista, sino descarrilar el modelo tripolar que se está perfilando, modelo tripolar que no ha combatido Donald Trump por mantener la lucha por consolidar su poder en los Estados Unidos. Roberto. Bien. Francisco, en el terreno ideológico, si quieres, venga tú, unos 30 segunditos porque querías decir algo y te hago la pregunta. Venga, Francisco. Sí, quería apuntar además, incidiendo en lo que estaba comentando Roberto, que la lucha a nivel global económico se estaba produciendo ya desde finales de los años 90 y ahora ya muy recrudecida entre ese modelo de financiarismo global unipolar y el financiarismo global realmente ya tripolar, porque lo que está haciendo Trump y lo que no quieren los otros es justamente que el dólar se siga usando y abusando como moneda exclusiva, como moneda internacional única de cambio y que haya otras monedas alternativas. En esto, todos los financiaristas globalistas que ya tienen su sede en China y no solamente en los Estados Unidos, estarían en contra. Es una guerra dentro de la propia élite globalista mundial, que es lo que hay que entender. Bien. Es una élite entre capitalistas. Aquí el pueblo les importa, como decís en México y en España también, un carajo. Es decir, no les importa al pueblo absolutamente nada. Es una lucha de poder entre corporaciones que sus negocios los hacen a escala global y corporaciones, por así decirlo, que todavía tienen un peso, lo nacional, y en este caso lo norteamericano, todavía muy fuerte. Entre estos, las grandes perdedoras, están siendo perdedoras, son los capitalistas, por así decirlo, con ese término, nacionalistas, porque los que están en la lucha financiera o en la global, incluso con China y con Rusia, han infectado y han dominado a través de las economías de escala y a través de la financiarización brutal del planeta todo lo que es la economía. Y solo, muy rápido, cuando se habla de los demócratas y de Biden, justamente ayer, 20 de noviembre, se dio una conferencia de prensa en Kiev,
en la sala Interfax Ucrania, en donde dos personas, una representante del partido de Zelensky, Servant of the People, también sirviente del pueblo, es decir, populismo siempre, Oleksandr Dubinsky, y otro Andreyev Derkach, dijeron a los periodistas y dieron datos que resumiría que se ha iniciado por la Fiscalía General Ucraniana todo el proceso, se ha reabierto contra el hijo de Biden, como el cargo que tenía en la empresa gasística Burisma, y cómo a través de empresas financieras hacían lavado de dinero, concretamente lavado de dinero del oligarca ucraniano de la empresa Solochevsky, a través de paraísos fiscales, utilizando compañías norteamericanas muy conocidas, como pueden ser a través de una compañía que tienen los Biden, la compañía Rosemont Seneca Partners, la Franklin Templeton Investment, que colaboró con las campañas de Obama, y también la compañía BlackRock Investment Institute, que es accionista también cruzada de la Franklin Templeton Investment. Es decir, los lavados de dinero, las intromisiones en gobiernos extranjeros. Se habla de Trump, pero también del llamado demócrata Biden y familia. Bien, y BlackRock pues está ahí también metido en Arabia Saudí. Bien, Jorge Luis, ya que lo tocaste, en el terreno militar, ¿qué significa la destitución de Donald Trump? No si Estados Unidos pierde poder o no militar, no. Más bien, ¿cómo cambiaría la distribución de los cañones y la muestra de músculo militar de Estados Unidos? Te lo pregunto porque hay una constante. John Bolton, asesor de Donald Trump, quería atacar a Irán, fue despedido por Trump. Hillary Clinton quería atacar a Irán. Tal parece que Trump está en contra de cierto tipo de republicanos y demócratas y lo destituyen. ¿Estos tomarían el mando? ¿Habría guerra de verdad? ¿Cómo cambiaría la distribución militar, por favor? Me temo, y abro un paréntesis, no es que Donald Trump sea un ángel de la guarda, ni el evangelismo sionista esté compuesto por hermanas de la caridad, pero Donald Trump ha evitado la confrontación bélica con Rusia y con China. Destituyendo a Donald Trump, entrarían seguramente a la Casa Blanca los guerreristas, los halcones del tipo de John Bolton. Bueno, tenemos un halcón importante como jefe del Departamento de Estado. Me refiero, perdónenme, al señor Pompeo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si cae Donald Trump, regresaremos a los viejos esquemas terribles de la Guerra Fría. Por otro lado, insisto en que esto no creo que sea necesariamente provocado por Trump, y voy a dar dos ejemplos. Además de los hechos de agitación en Hong Kong, también se está investigando ya si Rusia, imagínense ustedes, está detrás del movimiento independentista catalán que tiene todas las características del globalismo de George Soros. Entonces, lo que veo es la confrontación de dos mafias globales que quieren el control de los Estados Unidos, para, con base en el control de los Estados Unidos, los globalistas volver al esquema guerrerista, financierista, global, y los sionistas que desearían de momento marcar la supremacía de la raza blanca en Estados Unidos. Bien, nos vamos, Francisco, lo tocó Jorge, yo quiero escuchar tu opinión. En el terreno ideológico, en varias entrevistas Donald Trump se ríe y repite mucho una palabra: hoy más que nunca estamos fuertes y unidos, mucha energía entre los políticos amigos y la iglesia evangelista. Ahí hay una clave. ¿Por qué Trump cita a los evangelistas y cómo los evangelistas protestantes e incluso ortodoxos tendrían una red de poder desde Brasil, obvio, pasando por Estados Unidos hasta Rusia? Pues muy fácil, y lo pongo muy rápido. Si triunfase el impeachment porque se probara que Trump interpuso sus intereses personales en la política imperialista de Washington, pues pondrían de momento, y esto es lo que quería decir, al peligroso troglodita evangélico de la derecha Mike Pence.
Con eso, esa sería la transición de Phobos a Deimos, del horror al terror. Gracias Francisco. Jorge, gracias. Este evangelismo en cinturón le tocaría también a México. Jorge, tú que estás allá en México. Por supuesto, porque aquí en México lo que estamos viendo es un estira y afloja entre el globalismo de Soros y el evangelismo sionista que presiona desde Estados Unidos con Donald Trump. También nos pegaría y bastante. Gracias a los dos. Buenas noches. Como lo dije ayer, la guerra está dada y la batalla se está librando en el Congreso de Estados Unidos. Pero esa es la batalla entre quienes allá arriba se quieren adueñar del poder. La otra batalla, la batalla contra los oprimidos en el mundo, contra los que quieren controlar, esta también está dada y no es la Franja de Gaza, ni Irán, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni nada que exista. A ver cómo. Es todo y nada. Es un mundo virtual que no existe, pero que le da vida a los que existen el día de hoy. Es Internet. Mañana aquí, Amnistía Internacional denuncia que Facebook y Google son una amenaza para la existencia humana. Buenas noches.